harto ajetreo, hartas actividades, hartas cosas, así que nuestras mentes siempre están en muchos lados a la vez. Delante hablaba con unos colegas que decían, en realidad el tiempo ya no se podría medir como antes, aunque cronológicamente no varía, pero sí la percepción de él ha cambiado un montón. Y dentro de este tiempo es, es bueno hacer un alto. Bueno hacer un alto para poder reflexionar y pensar en las cosas del reino y en lo que Dios tiene para nosotros. Hace un par de semanas atrás eh, recordamos y participamos de lo que nosotros creemos como la Semana Santa. Si bien no, no podríamos decir que es la fecha exacta, pero recordamos este momento como un momento de sacrificio, de entrega y un momento de redención de parte de Dios hacia nosotros. Pero ya pasó la Semana Santa y en las Escrituras también se menciona qué fue lo que pasó después de la muerte de Cristo. Y es lo que en los libros de teología se menciona como la vida resucitada. ¿Habían escuchado eso? Yo sé que algunos sí, otros no, y tal vez a otros se les olvidó. Pero la mayoría seguramente lo había escuchado en algún momento. Y resulta que este tiempo de vida resucitada pasaron cosas muy interesantes, y que también está el registro de las Escrituras. Y hoy vamos a hablar acerca de las apariciones de Jesús. Y resulta que las apariciones que Jesús tiene a algunas personas y discípulos en específicos, vamos a ver que eh, no lo hizo como en un orden de jerarquía, sino que lo hizo en personas que necesitaban que en ese momento Jesús apareciera en sus vidas. Así que vamos a ver cómo estas apariciones del Señor sorprendieron a quienes estuvieron en ese momento y cómo los bendijo y cómo también nos puede bendecir aún en este tiempo a cada uno de nosotros. Vamos a la primera aparición. A la primera aparición de hoy. No vamos a ver todas las apariciones, pero sí algunas, no todas. Y tampoco está en orden cronológico de las apariciones, pero lo dejo al tiro claro para que después no me digan, no, se equivocó aquí. No, ¿ya? Mateo 28, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, versículo 9, y vamos a hablar acerca de esta aparición. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entrando en el contexto de esta porción de las Escrituras, habla acerca del día después del domingo por la mañana, donde un grupo de mujeres, discípulas de Jesús, van al sepulcro porque querían estar con él, aunque sabían que había muerto, habían presenciado su crucifixión, habían visto la tortura y todo ese tiempo de sufrimiento que estuvo allí en la cruz. Aún así, ellas fueron, y porque es probable que hubiera un pelito de esperanza en las palabras del Mesías. Aunque el dolor, la tristeza, el shock, seguramente hace que los pensamientos se confundan, que uno se enrede y que en realidad uno no quiera creer en muchas cosas. Y resulta que esta aparición, de hecho es la primera, esta sí es la primera de todas, aparece a un grupo de mujeres. Y en especial vamos a destacar a María Magdalena. María Magdalena es una mujer, bueno, que viene de un lugar llamado Magdala, por eso es ese apelativo, María Magdalena. Y en el registro bíblico, en textos anteriores, siempre se le menciona como aquella mujer a quien el Señor le había sacado 7 demonios. Cuando se habla de María Magdalena, es la mujer que había sido liberada. Siempre se menciona
la Magdalena, María Magdalena, a la que se le sacaron 7 demonios. Y resulta que, esta mujer como agradecimiento seguía al Señor, le ayudaba, incluso era una de las colaboradoras dentro del ministerio, sustentaba junto a otras mujeres que tenían ese nivel de poder hacerlo y ayudaban a los discípulos en sus quehaceres más cotidianos. Ellas estaban a cargo de eso, lo ayudaban. Muchos confunden a esta María Magdalena con una prostituta o algo por el estilo, pero en realidad la Biblia habla acerca de que estaba como poseída por 7 demonios. Y yo de verdad no quiero caer en la numerología, pero habla tanto acerca de esta característica de esta mujer que estaba dentro de ella, y ya sabemos que el 7 representa como la plenitud, la totalidad. Entonces estaba totalmente alejada de la presencia de Dios por esta posición que tenía esta mujer. Y vemos que en esta aparición a Jesús no se le aparece, por ejemplo, a sus discípulos, a sus más queridos, a Juan que estuvo ahí en la cruz, o a Pedro que era como el líder del grupo. No, se le aparece a un grupo de mujeres y en especial a esta María Magdalena. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? María Magdalena por mucho tiempo fue apuntada como una persona inmoral. Acuérdense que en ese tiempo y en esa cultura, tener este tipo de situaciones, de posesiones, era porque ella algo había hecho, había caído en un pecado muy profundo y se había abierto la puerta para que tuviera ese tipo de vida dentro de ella. Y resulta que era apuntada con el dedo. Ahí va la Magdalena. Sí, esa es, sí. Esa era la vida de esta mujer que había aceptado al Señor, que lo seguía, pero aún tenía un pasado que la perseguía. Y resulta que en el registro bíblico nunca se olvidan del pasado de esta mujer, incluso se hace énfasis en lo que le había pasado. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor se glorifica en tu vida pasada, en tu vida presente y en tu vida futura. Y la vida pasada, que a lo mejor a ti no te gusta mucho, el Señor dice, no te olvides de ella, porque yo hice una obra en tu debilidad. Así que, como haya sido tu vida pasada, no te avergüences, porque en eso que tú consideres que es pérdida, para mí es una victoria. Y resulta que María Magdalena estaba en ese proceso de fe, en ese proceso de creer en las promesas del Señor. Y por eso fue a la tumba, porque ella se recordaba que el maestro le había dicho, pero voy a resucitar. Y ella fue con las mujeres y esta aparición trae paz. Trae paz a quienes en algún momento fueron apuntadas moralmente. ¿Se ha sentido apuntado moralmente por sus acciones pasadas? Esta aparición de Jesús a esta mujer representa esto. A todas aquellas personas que en algún momento, por equivocaciones, malas decisiones, cometieron alguna situación que dice, pero mira, y te apuntan. La moralidad. ¿Saben? A ella no le importó. Porque lo único que ella deseaba era encontrarse al Maestro. La frase que el Señor le dice a esta mujer, dicen, salven, sean salvas. Y las mujeres la reconocieron y la adoraron. ¿Saben? En este tiempo, Cristo desea aparecer a las vidas de quienes se sientan como que no son consideradas a pesar de todos sus esfuerzos. Estas mujeres, culturalmente, no eran unas mujeres que sean tan importantes, incluso dentro de los discípulos de Jesús, casi no se toman ni en cuenta.
Casi nadie las considera dentro del grupo del maestro. Solamente los 12 varones que todos conocemos. Pero ella, las mujeres, nadie las pesca. Pero fueron las primeras en ir a los pies del maestro. Pero las primeras, las que no se olvidaron de esa promesa, las primeras. Dios desea aparecer en las vidas de todos aquellos que en la actualidad presentan crisis de moralidad. Crisis de que alguien te apunte por algo que tú hiciste. Si ese es tu caso, déjame decirte que el Señor quiere aparecer en tu vida. Quiere tener ese encuentro y decirte salve. Y desea que tú le adores. Que lo reconozcas como su Señor. ¿Saben? Estas mujeres fueron a buscar al maestro sin importar las circunstancias. Imagínense en el contexto. Jesús recién estaba muerto. Lo habían crucificado, estaba allí, aparentemente en la tumba. La persecución o el revuelo que iban a tener sus discípulos por esto iba a ser muy, muy fuerte. Había miedo, temor, los varones estaban atemorizados totalmente. Pero aún así, en esa circunstancia, estas mujeres, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a buscar a Jesús. Y en este tiempo, yo no sé cuál es tu momento, pero estas mujeres tuvieron su recompensa. Una recompensa por su fe, una recompensa por su valentía y una recompensa porque no se dejaron guiar por esos susurros. Ah, sí, ahí está ese. No se dejaron llevar por eso. No les importó. Fueron a buscar al maestro y el Señor las recompensó a ser las primeras. Las primeras en esa aparición. ¿Y te quiere recompensar a ti? Quiere recompensar tu fe, tu fidelidad, que tú le sigues, que tú le crees, que no te olvidas de sus promesas. Lo quiere recompensar. Hay otra aparición que también es muy interesante. Y esta aparición pasa 3 días después de la muerte de Jesús. Pasa en el relato que conocemos como el camino a Emaús. Dice el relato bíblico que estos hombres, estos discípulos de Jesús, iban caminando en un trayecto aproximadamente de 11 kilómetros. Es como caminar de aquí al pueblito de La Pizcacha o aquí al mall, al Plaza Oeste, más o menos, 1 kilómetro menos. Ese es el trayecto de Jerusalén a Emaús. Y resulta que estos hombres iban conversando acerca de lo que había sucedido. Dice el relato bíblico que conversaban de todas estas cosas, porque el trayecto igual es harto, son 11 kilómetros. Y mira lo que dice Lucas 24, del 13 al 17. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a unos 70 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros en nuestro lenguaje. E iba hablando entre sí de todas las cosas, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le hace esa pregunta. La siguiente aparición, yo la definí o la clasifiqué como la aparición a los discípulos tristes. Yo no sé si usted ha estado triste, con una tristeza muy grande, muy profunda,
Pero resulta que estos discípulos tenían una tristeza muy profunda. Su maestro, su mentor, había sido asesinado. Había sido torturado, castigado, insultado y muerto. Y estos hombres estaban con ese luto de la pérdida. Estaban viviendo ese momento. Y resulta que la tristeza hace una cosa muy especial y que no es buena. La tristeza hace que no podamos ver que Jesús está a nuestro lado. Y esto es lo que le pasaba a estos discípulos, a estos creyentes. Iban caminando, discutiendo todos estos temas, y no se dieron cuenta que Jesús iba con ellos. Es más, Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Le dice al alma, ¿por qué tienen esos sentimientos? No dice que esté mal estar triste, sino que le dice, ¿por qué están tristes? Y la tristeza hace que no veamos a Jesús. Otra cosa muy interesante aparece en el versículo 19, otro acontecimiento que hace, o otra característica que la tristeza genera en nuestras vidas. Mira, dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, los discípulos dicen esto, Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero que se fijen en el verbo fue. Está en pasado. Estos hombres tenían una fe, pero una fe en el pasado. No en una fe presente y tampoco en una fe futura. Era tan la tristeza, tal el dolor, el shock de esa experiencia de la muerte de Jesús, que todo lo que ellos creían quedó atrás. Todo lo que habían disfrutado y habían aprendido del Maestro quedó atrás. Nada quedó para ese momento, para el momento de la tristeza. Nada. Un elemento que tiene la tristeza profunda en nuestras vidas es que hace que nosotros comencemos a perder la fe. Y por eso no podemos ver a Jesús. Hay otro elemento que trae la tristeza. Veamos del 20 al 24. Dice, estos discípulos le seguían diciendo a este personaje que iba al lado de ellos, que era Jesús, dice, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, ellos ya sabían lo que habían pasado con las mujeres. Incluso sabían que los discípulos después fueron a confirmar la versión de las mujeres. Sabían todas esas cosas. Y la tristeza, otro elemento que trae nuestras vidas es incredulidad. Una tristeza profunda trae incredulidad. No solamente no podemos ver a Jesús, no solamente nuestra fe queda en el pasado, y hablamos de las cosas pasadas, no de las presentes y menos de las futuras,
sino que trae incredulidad en las cosas presentes, en lo que está pasando ahora. El relato bíblico sigue y dice que Jesús lo siguió hasta que llegaron al pueblo. Lo siguió. Es más, estos hombres dicen, pero pasa, hemos caminado mucho, comamos, descansemos. Y dice el registro bíblico que cuando se sentaron a la mesa, Jesús partió el pan, lo bendijo y sus ojos fueron abiertos. Él compartió un momento de intimidad en la mesa con esos hombres tristes. ¿Y sabes qué? Si hoy estás triste, Jesús quiere sentarte a tu mesa, quiere partir tu pan, quiere bendecirte y quiere que tus ojos sean abiertos, porque no quiere más que por tu tristeza no lo puedas ver, no puedas ver su compañía, ni su presencia, ni su mano sobre ti. Él quiere que lo veas, que sientas que va caminando junto a ti, que te va asesorando, que sufre con tu dolor. Él quiere que tú sepas eso, que no estás solo, que no te deja. Y que en el momento en que tengas ese momento de intimidad, de compartir en la mesa con el Maestro, Él va a entregar el pan, va a entregar ese pan y lo va a bendecir. Y te vas a dar cuenta quién siempre ha estado a tu lado. El Señor Jesús. El relato es muy loco porque dice, cuando se dieron cuenta estos hombres, devolvámonos 11 kilómetros y contemos. Y se fueron corriendo 11 kilómetros. Yo no me iría corriendo 11 kilómetros a la Pizcacha, pero estos hombres lo hicieron. Corrieron de la emoción. Porque su tristeza había sido calmada. Y volvió la fe presente y la fe futura. Y cuando la tristeza es calmada, ¿sabe lo que dice la Biblia? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es impresionante lo que hace una persona consolada. Su fe se restaura, tiene nuevas fuerzas, tiene nuevos objetivos. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo para aquellos que están tristes. Quiere compartir la mesa contigo, que tú recibas ese pan, que recibas su palabra y que recibas la bendición para que tus ojos sean abiertos. Hay otra aparición bien especial y bien conocida por cada uno de nosotros, que está ahí en el libro de Juan, el capítulo 20, versículos 26 a 29. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. El registro bíblico, versículos anteriores, cuenta que por algún motivo, no es claro, pero dice que Tomás no estaba con ellos. Porque ya se le había aparecido en varias ocasiones a los discípulos, pero Tomás andaba en otro asunto, no estaba con el grupo. Y cuando le contaron a Tomás lo que había pasado con Jesús, que ya se le había aparecido a las mujeres, a algunos de sus discípulos, a Pedro, él dijo, no, si yo no veo las marcas de sus manos, ni la herida de su costado, yo no voy a creer. Y esa era la actitud de Tomás.
Y el relato nos dice que estaban allí en una casa y que Jesús aparece así prácticamente como un fantasma y que dice, aquí estoy. Aquí estas son mis marcas. ¿Y saben lo que pasa con este discípulo y con los discípulos que se alejan del grupo? Porque aquí está hablando uno de los discípulos que se alejó del grupo, que no estuvo compartiendo con el grupo. Este discípulo, lo primero que pasa, que no recibe las mismas bendiciones que los que están siempre juntos. No reciben las buenas nuevas al mismo tiempo que los que están allí. Se las pierden, porque no estaban. Se pierden esas buenas nuevas. Y Tomás por eso era incrédulo, porque no había tenido esa experiencia que tenían los otros discípulos. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del grupo. Nos perdemos las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Nos perdemos esos pedacitos de pan que el Señor tiene para nuestra vida, para confortarnos. Nos perdemos de su bendición, porque estamos alejados o estamos en otro lugar. Estar alejados, ¿sabe lo que trae? Duda, cuestionamientos. Y comenzamos a decir, no sé, en distintas cosas. Yo pienso, y comenzamos, porque nos alejamos. Y ¿sabes qué es interesante esto? Porque el Señor, si bien estaban el grupo de discípulos, pero le habla a Tomás en forma específica. Le habla al que estaba dudando. Le habla al que tenía cuestionamientos. Le habla al que tenía conflictos de fe. Dice, ¿tienes conflictos, Tomás? Y en este tiempo también nos dice, ¿acaso tú tienes conflictos de fe? ¿Tienes algún conflicto con lo que está escrito en mi palabra? Aquí estoy. Estoy para responder tus preguntas. Estoy para que tus dudas sean aclaradas. Estoy para que salgas de esa nube de hostilidad que tienes en tus creencias. Porque estar alejado hace que nosotros andemos a la defensiva. Y no queremos que nadie nos corrija. Y que nadie nos diga, oye, ¿sabes qué? No. Eso pasa con Tomás. Y eso pasa con el discípulo alejado. Y si en este tiempo esta es tu ocasión, déjame decirte que es un buen momento para que tengas un encuentro con el Señor. Y que Él aclare tus dudas. Porque seguramente no vamos a ser ninguno de los que estamos acá. Porque los discípulos, sus padres, ninguno le estaban diciendo y Él seguía en la misma. Pero el Señor mismo aclaró la duda de ese hombre. Le dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy. ¿Tienes dudas? Saca tus dudas. Compruébalo por ti mismo. Pruébame. Y el Señor nos dice, pruébame. Pruébame. Y la última aparición que vamos a tratar hoy día está ahí cerquita, en el capítulo 21 de Juan, versículo 15 y 17. Del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este relato también es muy lindo, es muy interesante porque dice que estaban un grupo de discípulos y que estaban en la pesca, estaban pescando allí y Jesús repite un milagro nuevamente. Estaba en la orilla y dice, oye, tiren para el otro lado. Y dice que tiraron la red, hicieron caso sin saber que era el maestro y sacaron la red llena de peces. Y allí uno de los discípulos lo reconoce y Pedro como era y dijo, oh, sí, sí es. Dice que estaba incluso hasta desnudo, porque estaba allí en la pesca. Seguramente andaba con una especie de traje de baño, qué sé yo. Y dice que se viste y sale al encuentro de Jesús. Y Jesús le tenía preparado ahí unas brasitas, pescadito, pancito, un desayuno. Y en ese contexto tienen esta conversación. Seguramente usted sabe que cada una de esas preguntas, lo que Jesús quería hacer era liberar a Pedro de esas 3 negaciones que lo tenían tan mal. Y es interesante porque lo que estaba haciendo Jesús es perdonándole otra y otra vez a Pedro. Si bien él ya lo había perdonado, pero lo que quería Jesús era que Pedro sintiera el perdón. Quería que lo viviera ahí in situ. Te perdono por la primera, por la segunda y por la tercera vez que me negaste. Porque eso era lo que tenía más mal a Pedro. Y ¿sabes qué? Cuando estamos heridos, como que volvemos a nuestra vida pasada. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Volvemos, retrocedemos. Volvemos a nuestra vida anterior. Y somos vulnerables, dice que Pedro estaba desnudo. O sea, no creo que haya estado completamente desnudo, pero sí que estaba en una posición vulnerable. Que estaba expuesto. Y claramente Pedro se encuentra en una condición de vergüenza, porque él siente que le ha fallado al maestro. En este tiempo, el Señor quiere aparecer a aquellos que sienten que le han fallado. Aquellos que sienten que, Señor, yo sé que tú tenías alta expectativa en mí y por estos motivos no se han cumplido y te he fallado. No soy lo que tú querías que yo fuera. Así se sentía Pedro. Absolutamente desilusionado de sí mismo. Y el Señor lo comienza a restaurar. Me amas, me amas, me amas. Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy día. Me amas, me amas, me amas. No sé cuántas veces va a ser para cada uno de nosotros ese me amas. Pero solamente tú tienes la respuesta. Solamente tú la tienes. Hay algo que no se dice siempre acerca de este relato. Que después de responder a esas 3 preguntas, Jesús hace algo bien especial. Le dice, Pedro, sígueme. Lo llama de nuevo. Le hace un nuevo llamado. Porque cuando uno está roto, cuando uno está quebrado, uno deja de seguir al maestro. Uno vuelve atrás. Pero el maestro tiene planes. Planes para cada uno de nosotros. Y una vez que
tenemos ese encuentro de restauración, tenemos un nuevo llamado. Y en este tiempo, si es tu momento de ser restaurado, déjame decirte que serás llamado nuevamente a lo que el Señor puso en su corazón en ti. Cuando te diseñó y dijo, esto vas a hacer. Créeme, después de ese desayuno de panes y peces, te va a hacer unas preguntas. Dependiendo de tu respuesta, te va a decir, sígueme. ¿Estarás dispuesto? Las apariciones de Jesús no fueron fortuitas, no fueron azarosas, sino que tenían un propósito. Y así como se la he comentado en este tiempo, ese mismo propósito está para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu momento ahora, si has sido tocado por alguna porción, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo te ha mostrado lo que tú necesitas para tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, gracias le damos por este tiempo.